En este video hablaremos sobre las referencias relativas y absolutas. Si ustedes han leído o han visto otros videos de Excel o han trabajado ya con Excel, van a ver que es muy común escuchar el tema de referencia relativa y referencia absoluta. Para empezar, vamos a entender qué es una referencia. Referencia es un indicador que apunta a una celda, a un rango de celdas. Aquí yo he puesto un ejemplo. Ustedes pueden ver aquí yo tengo la celda C6 pintado de amarillo. Yo al colocarme encima, al dar un clic sobre esta celda, ya estoy haciendo referencia. Estoy haciendo referencia a la celda C6 y con esto yo puedo ya trabajar con los valores que se encuentren en esta celda. Para hacer referencia a un rango de celdas, tengo acá igual este ejemplo, he pintado este rectángulo igual de amarillo, lo voy a seleccionar. Aquí estoy haciendo ya referencia a un rango que empieza en la celda F6 y termina en la celda K15. Un rango, sabemos que en una fórmula estamos utilizando un rango porque en la fórmula diría F6 dos puntos K15. Ahí yo sé que estoy haciendo referencia a un rango. Los dos puntos nos indica que está haciendo referencia a un rango. Y ahí ya vamos a poder trabajar con todos los valores que se encuentran dentro de este rango seleccionado. Vamos ahora a ver qué es la referencia relativa. Es la referencia que más se utiliza en Excel. Y lo que nos dice esta referencia, lo que hace esta referencia, es simplemente que al copiar una fórmula, al copiarla en otras celdas, se mueve en la dirección que nosotros estemos pegando o copiando la fórmula. Para que entiendan, lo voy a hacer más simple con un ejemplo. Aquí tengo mi tabla de multiplicar de 7 por 1. Voy a poner la fórmula que haga este cálculo. Esto sería igual a, hago referencia a la celda de 4 por, hago referencia a la celda F4. Aquí ya tengo mi fórmula. Ustedes pueden ver, ahí estoy utilizando una referencia. Estoy apuntando al valor de la celda de 4 y multiplicándolo por el valor de la celda F4. Ahora, como les decía, una referencia relativa, la fórmula se mueve en dirección a donde copiemos de esta fórmula. Yo voy a copiar para abajo para que vean, entiendan cómo se desplaza esta referencia. Entonces voy a poner control C sobre mi fórmula y la voy a pegar en el último, en el cálculo de 7 por 10. Ustedes pueden ver aquí, me ha cambiado el valor, está haciendo el cálculo. Voy a poner F2. Si ponemos sobre la fórmula y damos F2, nos indica qué celdas o qué referencias están participando en esta operación, en este cálculo. Entonces aquí ven que me ha marcado de 13 F13. Yo he copiado mi celda para abajo, por eso está moviéndose en esa dirección. Voy a igual a copiar nuevamente, lo voy a poner en cambio ahora seguido. Listo, y me ha hecho igual el cálculo. Aplasto F2 para poder ver mi fórmula. Y aquí ven de 5 F5. Entonces, la referencia relativa se mueve en dirección a donde estés copiando la fórmula. Ya vamos a ver en el siguiente ejemplo, ya no vamos a copiar de manera vertical, sino lo vamos a hacer de manera horizontal. Y vamos a ver viendo cómo se mueve en este caso las columnas. Aquí están moviéndose las filas. Al copiar en manera vertical se copian las filas. Ya al moverlo hacia la derecha, de manera horizontal, se mueven las columnas. Bueno, completemos aquí. Tenemos igual, ustedes saben que igual para copiar una fórmula lo podemos arrastrar. Voy a arrastrar para completar nuestro cuadro. Y listo. Esto es una referencia relativa. No es difícil de entender. Es más entender el uso ya cuando apliquemos en fórmulas, en funciones, en otros tipos de tareas que podemos realizar con Excel. Vamos a otro ejemplo de referencia relativa. Aquí he preparado un reporte de ventas y lo que queremos es calcular el total y promedio tanto por los trimestres y también por los vendedores. Entonces vamos a hacer ahora algo diferente. Ya vimos nosotros una referencia vertical, ahora vamos a hacer una referencia horizontal. Vamos a poner la fórmula. Voy a poner que quiero que me sume lo que se encuentre en mi celda F6 más G6 más H6 más I6. Entonces aquí yo tengo mi fórmula. Pongo Enter y listo.
Ahora voy a copiar mi fórmula en los demás vendedores para que me haga el cálculo y puedan ver cómo funciona la referencia relativa, pero ya no afectando a las filas, sino en este caso afectando a las columnas. Ustedes saben, ya conocen, que justamente las filas están representadas por números y las columnas son letras. Entonces aquí podemos ver, justamente ya es una referencia no de manera vertical, sino horizontal, donde se está afectando mis columnas. Yo al copiarla, Excel ya sabe que debe hacer el cálculo cambiando las columnas. Entonces pueden ver que aquí la fila 7 se mantiene fija, pero va cambiando la columna F, G, H y I. Entonces ahí seguimos aplicando lo que es una referencia relativa. Vamos a completar el ejercicio. Tenemos el total y el promedio. Vamos ahora a utilizar en cambio la función suma. Pongo suma y vamos a hacer referencia a un rango. Entonces voy a abrir paréntesis y voy a pedir que me sume el rango del primer trimestre de F6 a F15. Como les dije, un rango siempre inicia en una celda y termina en la celda que es como el inicio y el final de lo que estamos seleccionando, en este caso F6, F15. Y está con los dos puntos. Los dos puntos nos indica que estamos seleccionando un rango de celdas. Cierro, ya tengo mi fórmula, doy Enter. Listo, ahora vamos a copiar esta fórmula para que me saquen los otros trimestres. Ya he pegado mi fórmula y vamos a revisar qué está haciendo. Aquí me pongo F2 sobre la fórmula del segundo trimestre. Y ustedes pueden ver se ha desplazado igual al copiar, porque estamos utilizando una referencia relativa. Ya me ha cambiado la columna a G6 y termina igual en G15. Entonces aquí tenemos igual, podemos ver. Como les digo, esta referencia o esta relación es la que más se utiliza en Excel. La estamos utilizando a diario, pero no la comprendemos o no sabemos del concepto. Ahora ya saben que esto lo que ustedes hacen es una referencia relativa. Vamos a calcular igual el promedio para terminar el ejercicio. Promedio, abrimos paréntesis y calculemos igual el primer trimestre. Ustedes pueden ver aquí tenemos igual, ya estamos seleccionando nuestra referencia a un rango y copiamos la fórmula. El siguiente concepto que trabaja Excel en el tema de referencias son referencias absolutas. ¿Qué es una referencia absoluta? La referencia absoluta nos permite indicar a Excel que cuando nosotros copiemos una fórmula mantenga un valor fijo. Yo voy a utilizar aquí primero la tabla del 7 para que ustedes vean cómo se escribe una referencia absoluta. Voy a poner la misma fórmula. Voy a hacer referencia a mi celda de 4 por mi celda F4. Listo. Ustedes pueden ver el cálculo, claro, me da el valor 7. ¿Cómo yo le indico que se mantenga fija una referencia? Para esto Excel utiliza el símbolo de dólares. Si yo en mi celda, en este caso yo quiero mantenerle fija aquí en F4, que es tiene el valor 1, yo lo que tengo que hacer es pues colocarme en esta celda y poner el símbolo de dólar antes de la columna, que sería F, y también en la fila, que es la 4. Entonces ahí le estoy diciendo que esta celda se va a mantener fija. Así nosotros, esta es la forma de escribir una referencia absoluta. Doy Enter. El valor no ha cambiado, sigue 7, pero ahora yo al copiar esta fórmula, yo la voy a copiar de manera vertical, es decir, para que se mantenga las filas y cambie las columnas. Y ustedes pueden ver que me sigue manteniendo el mismo valor. Aquí ha bajado la fila, las filas están de 5, está ahorita en la celda de 5, pero sigue apuntando a la celda que yo le puse en valor absoluto, que es F4. Esto va a ser en todas las fórmulas que yo he copiado. Entonces esto es una referencia absoluta. Nosotros podemos igual, voy a borrar para escribir nuevamente, que vean otra forma de poner rápido una referencia absoluta. Podemos utilizar igual la tecla F4. Voy a escribir la celda, poner igual,
voy a poner mi referencia relativa a D4 por mi referencia absoluta que quiero que sea en F4. Para yo indicarle de manera rápida, en vez de estar escribiendo el símbolo de dólar, puedo utilizar la tecla F4 sobre la celda que yo quiero mantener absoluta. En este caso se llama igual F4. Aplasto F4 y ustedes pueden ver que ya me pone los símbolos de dólares automáticamente. Voy a escribir en otra celda para que lo puedan ver, porque esa celda se llamaba igual que F4 y puede haber alguna confusión. Entonces voy a seleccionar mi celda, mi referencia relativa a D10 y quiero mantener absoluta igual a, en este caso quiero que se mantenga igual a F7, a F10, perdón. Entonces F10, aplasto F4 y ya me pone automáticamente los símbolos de dólar. Entonces yo al copiar esta fórmula se va a mantener apuntando. Si ustedes ven, claro, se mantiene a la celda que yo le puse absoluta, que es la F10. Ya para que vean en uso cómo puede ser útil para ustedes esta referencia absoluta, he preparado otro ejemplo. Aquí yo tengo un ejemplo de la venta de productos de precio en dólares y el cambio a pesos. Entonces esto ustedes saben que cambia, la tasa de cambio puede variar. Entonces hagamos el cálculo, lo voy a borrar aquí para volver a hacer el cálculo de esto y que entiendan el ejemplo. Entonces aquí yo tengo el precio en dólares, quiero saber el precio en pesos de estos productos y aquí tengo la tasa de cambio. Entonces simplemente para saber el precio en pesos lo que tengo que multiplicar es el precio en dólares más la tasa de cambio. Entonces vamos a utilizar una fórmula. Tengo aquí el precio del arroz, sería el producto, referencia relativa, y yo necesitaría que la tasa de cambio se mantenga con referencia absoluta, porque si yo utilizo una referencia relativa y yo quiero copiar esta fórmula, ustedes ven que no me hace el cálculo indicado. ¿Por qué? Aquí en mi primera celda, claro, está correcto el precio en dólares multiplicando por la tasa de cambio, correcto. Al copiar la fórmula para abajo, ustedes pueden ver el precio del aceite está correcto, el precio en dólares, pero igual se ha desplazado la fórmula para abajo porque es una referencia relativa. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí tenemos que utilizar justamente una referencia absoluta que se quede apuntando a la celda donde se encuentra la tasa de cambio. Voy a borrar esto de aquí y vamos a modificar nuestra fórmula. Ustedes pueden ver aquí, yo necesitaría que la celda G6 mantenga una referencia absoluta. Entonces, como les indicaba, me sitúo simplemente en la celda donde quiero ser absoluto y pongo F4. Ya se ponen los símbolos de dólares y esto indica Excel que se debe mantener fija esta referencia. Doy Enter, hace el cálculo y claro, yo ahora al copiar la fórmula, listo, simplemente ya se mantiene apuntando y ya me está dando el valor que debe el cambiar los dólares en pesos. Veamos aquí, ustedes pueden ver la sal tiene el precio en dólares y está apuntando a la tasa de cambio. Entonces, estos son una referencia relativa y absoluta. Ustedes ya los pueden poner en uso en cualquier tema de trabajo, deberes que necesiten. Ya saben cómo mantener fija en la fórmula apuntando a una celda utilizando referencia absoluta. La referencia relativa ya es la que ustedes utilizan el día a día, pero es muy útil que conozcan estos conceptos para que en los siguientes videos, en los siguientes tutoriales que vean de Excel, se haga claro cuando están utilizando cada tipo de referencia. Bueno, espero que el video haya sido de utilidad. No se olviden de visitar mi sitio web www.aplicandoexcel.com. Ahí van a encontrar muchos más videos. Ya más o menos estoy subiendo un video semanal sobre diferentes temas. El video anterior fue sobre formatos condicionales, así que puede ser de su interés. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.